economista, para hablar justamente de la economía del país. Maximiliano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, recién escuchábamos la palabra de Sergio Massa. Cierra este conocido dólar soja con un balance positivo para el gobierno nacional. Sí, efectivamente, el gobierno, según los números que dio el ministro, pudo acumular casi 5.000 millones de dólares en las reservas, y la liquidación que entró de dólares por el dólar soja fueron 8.100 millones de dólares, ¿no? 7.600 ya se liquidaron en septiembre y va a haber 2 días de octubre, lunes y martes, que va a terminar de ingresar el resto. De esos 5.000 millones que quedaron en la Reserva Banco Central, el resto se usó para pagar importaciones. Yo creo que desde ese punto de vista el balance es positivo porque le permite al gobierno, sobre todo, cumplimentar la meta de reservas del tercer trimestre con el Fondo Monetario, que vencía ahora en septiembre, y el gobierno puede mostrar un nivel de reservas mínimo que no tenía 3 meses atrás. Pero la situación es muy compleja porque el propio Massa ha reconocido que a partir del lunes no es que con estos dólares se van a liberar más pagos de importaciones para sectores que están en situación crítica, necesitan insumos y no están consiguiendo dólares, porque ha dicho que ahora va a cuidar esos dólares para que estén en la Reserva Banco Central y traten de alguna manera sustentar cierta estabilidad económica. Es decir, se vienen 5 meses de sequía de dólares en la economía argentina. Habitualmente entre octubre y marzo son muy pocos los dólares que ingresan. La oferta de dólares va a ser importante recién a partir de marzo o abril, cuando venga la próxima cosecha de la soja. Y claramente el gobierno tiene que atravesar el verano con los dólares que tenga en la Reserva del Banco Central. El lunes Massa va a anunciar cuál va a ser el nuevo esquema de control de importaciones. Y ya te digo, Fernando, me parece que es un tema muy delicado porque no solamente estamos viendo que la inflación está corriendo a un ritmo muy elevado, sino que empieza a haber problemas de oferta en distintos sectores por faltante de insumos, y el riesgo es que esos sectores, que no son solamente empresas grandes, sino también pymes industriales, tengan que hacer paradas o suspensiones en la planta de personal por falta de insumos, porque, insisto, pese a que se ha logrado acumular una buena cantidad de dólares en el Banco Central, el propio Massa reconoció que esto no va a liberar de manera más fluida el pago de importaciones. O sea que la proyección, porque ya hoy en día hay muchas dificultades por parte de varios sectores en torno al acceso al dólar para justamente poder llevar adelante sus producciones, ¿esto se agravaría aún más o se mantendría esta situación que también sigue siendo compleja hoy por hoy? Sí, yo creo que va a estar muy difícil el acceso al dólar para pago de importaciones en los próximos 3 meses, sobre todo porque recordad que hubo una normativa a finales de junio habilitando a las empresas a importar si lograban conseguir deuda comercial de 120, 180 días, y obviamente esas empresas van a tener prioridad de que una vez que vence ese plazo, hay sector de agroquímicos, de energía, que han importado, pero te tienen que empezar a pagar ahora a los 90, 120 días esas importaciones. El Banco Central tiene que entregar esos dólares, porque si no se cae en un default comercial, que la Argentina no caía en default por deuda comercial de importaciones ni siquiera en el 2001. Así que para mantener el nivel de actividad van a ser meses difíciles y seguramente va a seguir toda una discusión con los industriales respecto al acceso a los dólares oficiales. El otro tema es que Massa dejó sin definir qué va a pasar con el dólar tarjeta para el pago de turismo al exterior, y me parece que ahí están tratando también de ver cuál es la fórmula para derivar al dólar financiero gran parte de los pagos con tarjeta de crédito al exterior, para que no haya tanta presión sobre la reserva del Banco Central. Claro. Bueno, también estos últimos días se habló del presupuesto 2023, la inflación con una proyección menor a la de este año, pero una inflación que además sigue con una inercia muy importante en la República Argentina. Para el mes de septiembre se está hablando de un número similar a agosto o un poquito más abajo de ese 7%. ¿Cuál es la proyección que se está haciendo por estas horas de la inflación del mes de septiembre y también la proyección para el próximo presupuesto? Mirá, Fernando, hay una medición que tiene el Banco Central, que obviamente no puede esperar 2 semanas a que el INDEC dé el número de septiembre. Esa medición se estuvo ayer discutiendo en el directorio del Banco Central. En los últimos meses, esa medición propia que tiene el organismo oficial
que tiene su propia medición, insisto, esto no son las consultoras privadas, sino que es la medición oficial del Banco Central, que no se difunde, se utiliza para evaluar toda la política monetaria. Dio muy mal en septiembre, les da una inflación arriba del 7%. La medición del Banco Central, hay que ver si la corrobora el INDEC, da 7,3%. Y la inflación de alimentos en septiembre arriba del 8%. Es decir, un número verdaderamente muy malo de inflación. Peor que el de agosto, te diría, similar al de julio, pero estamos en 3 meses consecutivos de inflación del 7%. Esto, si uno lo anualiza, da una inflación del 125% anual. Esto no quiere decir que la inflación vaya a ser en los próximos 12 meses 125%, pero ese es el ritmo al cual está corriendo en estos meses desde julio a septiembre. Para que te des una idea, la inflación tiene que desacelerarse al 6% desde octubre hasta diciembre, todos los meses 6%, para que el año cierre en 100% de inflación. Es decir que lejos, este año, donde la paritaria más importante, con el número más alto que se conoció esta semana de bancarios, que cerró en el 94%, incluso esa paritaria va a quedar por debajo de la inflación. Por eso, tanto bancarios como otros sectores ya están metiendo cláusulas de indexación por inflación. Sí. Es decir, cerraron 94%, para que te des una idea, bancarios hace 3 meses había cerrado, justo da calendario la paritaria de bancarios, la de enero a diciembre, habían cerrado 60%. Cristina había puesto hace 3 meses un tuit felicitando a Palazzo de la bancaria por ese 60% de aumento. Bueno, 3 meses después acaba de cerrar para todo el año 94%, más un bono especial, y aún así en diciembre van a reabrir la paritaria para terminar de ajustarla por inflación, porque seguramente ese 94% va a quedar atrás. Sí. Lo mismo con el tema neumáticos. Neumáticos que generó tanto ruido en los últimos meses y que por suerte terminó de cerrarse esta semana para destrabar una situación muy crítica, no solamente el sector de neumáticos, sino toda la industria automotriz, que estaba en riesgo de suspensiones y paradas de planta. Bueno, neumáticos terminaron cerrando una paritaria que complementa la del año pasado, que era julio del año pasado, julio de este año, apenas 66%, 2 puntos porcentuales arriba de la inflación en ese periodo. Y para los próximos 12 meses, el julio de este año, julio del 2023, han cerrado un 73%, pero de nuevo, saben que eso va a quedar debajo de la inflación, y por eso le han puesto también una cláusula de revisión de ajuste directamente con la inflación. Yo creo que este es el principal problema. No estamos viendo señales de desaceleración de la inflación. Se está haciendo correctamente el ordenamiento de la macro, el ajuste fiscal, el apretón monetario, las señales para acumular reservas del Banco Central, pero si este ritmo de inflación del 7% mensual no cede en octubre, me parece que van a tener que pasar a otro plan, que es una política más agresiva en todo sentido para tratar de atacar la inercia inflacionaria. Sí, incluso Camioneros ya también dijo que va por más, mucho más que lo que ha planteado la bancaria. Bueno, nos quedamos con 7,3% de inflación para septiembre, 8% para alimentos, según la información que está manejando. Es la que maneja el Banco Central. El Banco Central, ser un número distinto, que es el que da el INDEC en 2 semanas, pero encendió todas las alarmas en el Banco Central. El Banco Central en 2 semanas, cuando se conozca el número de INDEC, si está cerca de este número que ya tiene el directorio, va a volver a subir la tasa de interés. Claro. Ya está en el 107% efectiva anual, va a subir todavía más, pero eso tiene todo un impacto en el nivel de actividad, tiene todo un impacto en la cantidad de pesos que hay dando vuelta en la economía. Ya te digo, Fernando, acá hay un tema muy, muy delicado, y es el que hay que abocarse, que es tratar de bajar rápido esta inflación del 7% mensual. Tiene que bajar rápido al 5 o a menos del 5% para no tener males mayores. Sin dudas. Maximiliano Montenegro, bueno, como siempre, muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar en breve para seguir hablando de economía. Gracias, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana.